La sala de intercambio cultural brillaba con luces suaves y música suave, una celebración de mascotas inofensivas de toda la galaxia. Los Bargins mostraron una bestia resplandeciente flotando pacíficamente en su burbuja de contención. Los Borai abrazaron a su criatura de musgo mientras ronroneaba como un motor caliente. El Yield exhibió orgullosamente un orbe gelatinoso que cambiaba de color cuando lo acariciaban. Los extraterrestres sonrieron. El ambiente estaba tranquilo. Todo estaba en paz hasta que Damon Hall entró con una caja que se movía violentamente. ¿Es esa la mascota del humano? Alguien susurró. Damon dejó la caja en el suelo. Sí, ella es inofensiva. La habitación se inclinó más cerca, curiosa, encantada. Una garra atravesó el costado de la caja. La sala se echó hacia atrás, gritando. El tejón de miel salió, olfateó el aire y siseó. La bestia revoloteando se desmayó en el aire. Damon suspiró. Está bien, está bien, está bien. No comerse a los embajadores. El Oneyer giró su pequeño rostro lleno de cicatrices hacia él y parpadeó. Su nariz se crispó. Entonces, con la deliberada confianza de una criatura que no teme absolutamente a nada, se sentó a los pies de Damon como un perro esperando un bocadillo. El caos se congeló. Los enviados de Virellin flotaban en el aire, con sus largos zarcillos enrollados de manera protectora alrededor de la burbuja de contención de sus bestias revoloteantes. Un diplomático Borai atrajo fuertemente a su mascota de musgo hacia su pecho, murmurando notas bajas y zumbantes de alarma. Uno de los Yield absorbió accidentalmente a su criatura de peluche en su torso gelatinoso. Inofensivo, dijo el administrador Yeltor, el director de operaciones de 8 miembros de la estación Keser. Lo es, respondió Damon, haciendo crujir los nudillos con naturalidad. A menos que alguien le arroje una ardilla, una cobra o le guste un grupo de babuinos, ella odia a los babuinos. Los 3 ojos centrales de Yeltor parpadearon asincrónicamente. ¿Qué? ¿Qué es un babuino? Un tipo de primate. Realmente mordedor, colmillos grandes. Una vez derribó a 4 de ellos después de que le robaron sus bocadillos. Hubo una pausa. El tejón de miel bostezó. Yeltor parecía que se iba a desmayar. Al otro lado del pasillo, un joven Virellin tiraba con entusiasmo del ala de un acompañante. Es tan pequeño que quiero acariciarlo. Absolutamente no, dijo el acompañante, moviendo sus alas en un brillo defensivo. Mira sus dientes y su postura. Un suave murmullo se extendió entre la multitud. Observaciones, asombro, confusión. ¿Es pelaje o púas? Se mueve como una bestia exploradora. ¿Por qué sus ojos son tan críticos? Damon se arrodilló junto al tejón de miel y desenganchó un arnés en miniatura de la caja. Ella dejó que él lo sujetara sin resistencia. Sus ojos nunca dejaron de moverse, escaneando la habitación como si estuviera armando un plan de asesinato por si acaso. La llamé Susan, dijo Damon. La multitud se quedó en silencio. Disculpe, preguntó Yeltor. Susan, como mi tía, tienen la misma personalidad. Alguien se desmayó en el fondo. El administrador Yeltor tosió, se ajustó la banda ceremonial e intentó recuperar el control de la situación. Muy bien, técnico Hall. De acuerdo con el reglamento 8C del Consejo, se le invitó a presentar una especie terrestre inofensiva para el intercambio cultural entre especies. ¿Estabas al tanto del contexto? Sí, por supuesto, dijo Damon, rascándole a Susan detrás de las orejas. Ella se inclinó hacia ella con una intensidad alarmante. Dijiste mascota terrestre inofensiva. Ella es de la Tierra. Ella es una mascota. Lo superó. Uno de los Borai levantó un apéndice parecido a una enredadera. No le tienes miedo, no, dijo Damon. Ella es un amor.
La crié desde que era cachorra después de encontrarla mordiendo mi caja de herramientas. Otra voz, más aguda y ansiosa, se elevó entre la multitud. ¿Masticaba herramientas? Sí. Comí un destornillador. Pasé el control 3 días después. Ni siquiera estoy enojado. Esa cosa estaba hecha de polímero reforzado. El administrador Geltor parecía necesitar un descanso. Posiblemente unas vacaciones, posiblemente fuera del planeta, pero el protocolo exigía una presentación formal. Y ahora todo el consejo estaba mirando. Entonces se aclaró la garganta y señaló hacia una cabina de contención. Técnico hola, si tuvieras la amabilidad de guiar a tu acompañante hasta el recinto de exhibición 4, podremos comenzar la demostración. Damon asintió. Seguro. Vamos, Susan. Ella lo siguió moviendo la cola. El stand cobró vida. Un recinto de alta seguridad diseñado para exhibir de forma segura fauna exótica. Damon entró primero y luego convenció a Susan para que entrara con una golosina que sacó del bolsillo de su chaleco. Ella lo tomó, lo olió y lo masticó ruidosamente. Hueso de metal. El público no lo sabía y tampoco quería saberlo. La barrera se selló detrás de ellos con un agradable timbre. El administrador Geltor comenzó la presentación formal. Contemplen, ciudadanos de la estación Queserie, la contribución de la Tierra a la exposición de intercambio cultural de este año, un pequeño mamífero terrestre de la familia Mustalid, conocido por los humanos como el Oneyer. Un suave susurro se elevó desde el público. Observe su estatura compacta, su pelaje denso, su calidez mamaria. Susan se sentó encorvada y miró directamente al niño extraterrestre más cercano. Tenga en cuenta su pequeño tamaño, lo que sugiere un nivel de amenaza bajo. Susan gruñó. El niño extraterrestre gritó. Damon se frotó las sienes. Susan, no hagas bullying. Ella resopló y miró hacia otro lado. La pantalla de inteligencia artificial del stand se iluminó con información. Especie, Melaborora capensus. Masa 13 kilogramos. Altura hasta los hombros 28 centímetros. Perfil de comportamiento. Temperamento inconcluso. Recálculo de la calificación de amenaza. De repente, Susan se puso de pie, moviendo la nariz. Al otro lado de la habitación, una mascota de musgo flotante se acercó demasiado a la cabina de contención. Susan cargó contra la barrera. El impacto hizo temblar el recinto. La mascota de musgo chilló y salió disparada. Los gritos resonaron por toda la exposición. Damon chasqueó los dedos. Susan se congeló en medio de un gruñido. No es comida, dijo con severidad. Después de una larga pausa, volvió a caer al suelo, moviendo la cola. Varios miembros del consejo se desmayaron. Técnico saluda. Geltor ladró. ¿No revisaste los protocolos de seguridad de contención? Por supuesto que lo hice. Mira, ni siquiera ha roto nada. Detrás de él, el panel trasero de la cabina chispeó. Cuando Susan arrancó un escáner de la pared. Parpadeó y luego hizo cortocircuito. Está bien, corrigió Damon, sin apenas romper nada. Las extremidades de Geltor temblaron con furia burocrática. Tu mascota ha dañado una unidad de contención de nivel 2 que puede albergar hasta 5 osos ondulados Borai. Bueno, no vas a querer probarlo con osos ondulados ahora, murmuró Damon. Estoy bastante seguro de que Susan ha reclamado este territorio. Una barrera de emergencia cayó del techo alrededor del recinto. Las alarmas sonaron. Damon salió tranquilamente antes de que se sellara. Susan se quedó sentada dentro, lamiéndose las garras. Los equipos de seguridad llegaron segundos después, con las armas desenfundadas. «Retírate», gritó Damon. Está bien. Apenas se está acostumbrando al lugar. El guardia principal apuntó un rayo aturdidor a través de la barrera. Señor,
Aléjese de la contención. Susan, dijo Damon. Ella miró hacia arriba. Sentarse. Ella se sentó. Toda la multitud se quedó boquiabierta. Un embajador de Yield dejó caer su taza de té. ¿Obedece? Claro que sí. Está entrenada. La sala se tambaleó. Esto los inquietó más que nada. Que una criatura así pudiera ser entrenada para que un humano pudiera ejercer ese tipo de control no se ajustaba a nada de lo que los modelos psicológicos interespecies habían predicho. El cuidador de mascotas de musgo sollozó en voz baja. Aborai susurró, ¿qué más entrenan los humanos? Y fue entonces cuando la cabina explotó. Bueno, no explotó, pero el panel que Susan había estado desmontando distraídamente finalmente cedió. Con un movimiento de garras y un breve gruñido, salió del recinto trasero y trotó hacia Damon, despreocupada. El equipo de seguridad entró en pánico. Armas en alto. Damon levantó una mano. No. Está escapando. No está escapando, dijo Damon. Se va. Susan se puso de pie, bostezó de nuevo y se tumbó. Lo miró y gruñó, pero no a la multitud. Estaba mirando las rejillas de ventilación del techo. Damon frunció el ceño. ¿Qué pasa, chica? El administrador Geltor exhaló, exhausto. Quizás deberíamos terminar la presentación aquí. Susan gruñó más fuerte. El sonido era diferente, más agudo. No era una amenaza, sino una advertencia. Se puso de pie de nuevo, con la mirada fija en lo alto. Los sistemas de la estación zumbaban suavemente. Todo parecía normal, pero Susan no se relajó. Y Damon, después de un largo momento, tampoco. Dijo, creo que oye algo que nosotros no. La sala se tensó. Geltor miró al jefe de seguridad. Escanea a los patos que ya están ahí. No se oyó nada, pero Susan no se movió. Se quedó rígida, con la cola erizada, gruñendo a una porción de aire aparentemente vacío. Los Barelín susurraban entre los Borai y acercaron a sus mascotas. El Yield se alejó lentamente del centro. Damon se arrodilló a su lado. Encontraste algo, ¿verdad? Susan resopló una vez, luego lo miró expectante. Fuera lo que fuese, no había terminado. Y por primera vez ese día, Damon Hall comenzó a pensar que tal vez Susan no había sido el problema. Tal vez solo fuera la advertencia. Susan miró fijamente la rejilla de ventilación del techo como si la hubiera insultado personalmente. Su pelaje se erizó. Su postura se tensó. La sala de intercambio cultural, ya recuperándose de la cabina de contención destrozada, se sumió de nuevo en un caos nervioso. Solo Damon parecía tranquilo, lo que preocupó aún más a los demás. ¿Qué está sintiendo?, preguntó el administrador Geltor, estirando los pedúnculos oculares hacia arriba. ¿Qué?, respondió Damon, arrodillándose junto al tejón de miel. Pero si ella no está relajada, yo tampoco. Susan resopló en señal de acuerdo. Algunas especies retrocedieron en el hundimiento. Los equipos de seguridad, que aún rondaban cerca, dudaron en el cambio. Sus armas no bajaron, pero sus manos perdieron confianza. Fuera lo que fuese a lo que reaccionaba este pequeño depredador, no era visible en los sensores, y eso lo empeoraba. Uno de los técnicos de Yield, con la luz verde pulsante por el estrés, le susurró a un colega. Reaccionó antes que cualquiera de nuestros instrumentos. Imposible. Ese respiradero está vacío. Térmica, sísmica, biofirma, todo limpio. Susan gruñó bajo y firme. La tapa del respiradero se soltó. Damon se puso de pie de inmediato. «Muévete». Ocurrió rápido. Una mancha de algo translúcido, irregular, extraño, surgió del conducto. No era grande, tal vez del tamaño de un terrier,
pero no se movía como un animal. Se deslizó por el aire libre con una gracia inquietante, curvando a mitad de salto hacia la fuente de luz más cercana. Susan lo interceptó. Se lanzó hacia arriba con una agilidad asombrosa, garras extendidas, mandíbulas abiertas. Atrapó la mancha en pleno vuelo, rodó con ella por el suelo de la exposición y la estrelló contra un dispensador de comida con tanta fuerza que rompió el sello del refrigerante. Las luces parpadearon. La cosa, ahora visible brevemente, gritó, de forma silenciosa. El aire se estremeció. Los barelines se desplomaron. Los borai temblaron. Y varias bestias revolotearon en pleno vuelo estacionario. Susan no se inmutó. Mordió. El grito cesó. Se hizo el silencio. Damon se acercó lentamente, sacando una tela gruesa de la bolsa de su cinturón. Susan se hizo a un lado, jadeando, con sangre en el hocico. Debajo de ella, la cosa que ahora se estremecía se reveló. Un parásito citaneo con piel camuflada y cientos de patas filamentosas que se retraían como agujas. Un observador de Yield sintió náuseas. La voz del administrador Yeltor regresó en un susurro. ¿Qué es eso? La unidad de biología de la estación llegó en ese momento, atraída por las alarmas. Uno de ellos escaneó el cadáver con mano temblorosa. No hay coincidencia, murmuró el biólogo jefe. Especie desconocida, sin escaneos previos. No está en nuestro índice de Cenopa. Susan se sentó en cuclillas. Satisfecho. Damon asintió. Tiene buen olfato para los problemas. La noticia se extendió rápido. En una hora, la sala de intercambio cultural estaba cerrada. Las bestias voladoras fueron evacuadas. Las mascotas de musgo fueron envueltas en mantas de musgo de emergencia. Los orbes gelatinosos se retiraron a un estado de estasis de nutrientes. Y Susan, la cúspide del pequeño terror terrestre, se sentó pacíficamente en una caja de refrigerios, lamiéndose las patas mientras era observada por 17 cámaras de seguridad y 5 equipos científicos diferentes. Está bien ahora, dijo Damon por quinta vez. Nunca estuvo bien. Yeltor espetó, paseándose nerviosamente. Tu Susan acaba de matar a un organismo invasor no identificado antes de que ninguno de nuestros sensores supiera siquiera que estaba allí. Tiene instintos, dijo Damon, rascándose la cabeza. Trajiste un arma biológica a una exhibición cultural. No es un arma. Simplemente es testaruda. Yeltor apuntó con una garra temblorosa al sistema de ventilación. Ese parásito estaba violando nuestro conducto principal de oxígeno. Si no lo hubiera atacado, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. Ella salvó la estación, dijo Damon con franqueza. Yeltor emitió un sonido ahogado, entre una tos y un grito diplomático. ¿Entiendes las implicaciones? Damon se encogió de hombros. Sí, le debes una medalla a Susan. Una sesión de emergencia del Consejo de la Estación, convocada apresuradamente, comenzó en 2 horas. No en la gran cámara que aún estaba siendo descontaminada, sino en una bahía de operaciones segura 2 niveles más abajo. Susan también estaba allí, en un recinto reforzado, al que ignoraba por completo desde que Damon le había dado una manta y medio sándwich. La cámara del Consejo bullía de voces. Esta es una emergencia intereses. Es una emergencia terrestre. ¿Deberíamos evacuar? ¿Y si hay más de esas cosas? ¿A qué más llaman los humanos inofensivos? Damon permaneció sentado en silencio, bebiendo de una bolsa de hidratación. Yeltor finalmente levantó una extremidad y pidió silencio. No estamos aquí para culpar a nadie. No culpo a Susan, interrumpió alguien. Pero debemos abordar el malentendido. Damon levantó una ceja. Tú, pidió una mascota inofensiva. Eso no es una mascota, susurró alguien. Vive en mis aposentos,
come cuando yo como, ve viejos westerns espaciales conmigo. Si eso no es una mascota, no sé qué lo es. Uno de los delegados científicos bareanos levantó la punta de un ala. Hemos revisado las imágenes. El organismo que Susan neutralizó era indetectable por todos los sensores conocidos. Imitaba datos ambientales de fondo. En efecto, era invisible. Damon se reclinó, palmeando el costado de Susan. No confía en lo invisible. Lo identificó, lo rastreó, lo atacó, y luego la varelina continuó, alzando la voz con asombro. Te dejó recuperarlo sano y salvo. Damon se encogió de hombros. Sabe que me pongo de mal humor cuando las cosas explotan dentro de casa. La reunión pasó del pánico al estudio. Especie tras especie se presentaron con preguntas. ¿Cómo la entrenaron? ¿Qué come? ¿Es sapiente? ¿Responde a las emociones? ¿Podría detectar naves camufladas? Damon desvió la mayoría con desvíos tranquilos. No es una rata de laboratorio. Ella es Susan. Aliméntala 2 veces al día. No te quedes mirando su comida. Y nunca la discutas por dónde dormir. ¿Pero cómo sobrevives con ella?, preguntó Gelor exasperado. Exhibe rasgos de agresividad extrema, determinación imparable, total desprecio por las jerarquías de tamaño. Como dije, Damon sonrió. Es básicamente mi tía. Susan soltó un eructo. Varios traductores fallaron. Al tercer día, Susan era una leyenda. El canal de noticias de la estación Casari cambió de formato para adaptarse a las actualizaciones de los mamíferos tácticos terrestres. Se instaló una placa de bronce fuera de la sala de intercambio cultural que decía: Susan, la primera de su especie, defensora de los patos. Se propuso una nueva regulación. Sección 9b. Las criaturas terrestres de clasificación no verificada solo pueden asistir a eventos interespecies bajo la supervisión directa de un cuidador humano certificado. Damon obtuvo una placa. Susan obtuvo una baliza de rastreo. La baliza duró 4 horas antes de que ella la mordiera. No le gusta que la sigan, explicó Damon. Es aterradora, dijo el técnico. Murmuró, vendándose los dedos. Pero no había terminado. Aún no. El laboratorio de biología mantuvo los restos de parásitos bajo estricta cuarentena. El problema era que los restos seguían cambiando. Después de 48 horas, el tejido se reconfiguró en una forma lateral blindada. La secuenciación genética falló. El bucle de ADN no era estándar. Peor aún, el análisis de los rastros del trabajo del pato reveló fragmentos de piel mudada de al menos otros 3 organismos del mismo tipo, lo que significaba que Susan no había matado al único. Ella acababa de ver el primero. Damon estaba de pie en la cubierta de ingeniería tomando café. Susan yacía junto a un respiradero, todavía en alerta. No se ha movido durante 30 minutos, dijo un joven técnico. ¿Está dormida? No, dijo Damon. Ella está escuchando. ¿Escuchando qué? Damon no respondió. Porque justo en ese momento, Susan se levantó. Se le erizaron los pelos y gruñó, no con enojo. En advertencia. 3 horas después de que Susan gruñó junto al respiradero, la estación Casari emitió su primer bloqueo de alerta total en más de 70 ciclos. El parásito que el tejón de miel de Damon había matado en el capítulo 2 era solo un explorador. Ahora la estación estaba bajo asedio silencioso. Damon se encontraba en un estrecho pasillo de acceso detrás del volab principal. Los paneles zumbaban y las luces parpadeaban. En algún lugar profundo de las paredes, algo se movió. En una mano sostenía un rastreador de movimiento portátil y en la otra una llave inglesa pesada. Susan abrió el camino. Ella no se escabullía como un gato ni corría como una comadreja. Ella marchó. Cada movimiento fue deliberado. Cada bocanada de aire, un cálculo.
Cuando se detuvo en un cruce de ventilación y miró hacia Damon, él la siguió sin preguntar. Todavía no puedo creerlo, murmuró Kosa, el enlace de seguridad de Borai. Su mascota de musgo se aferró fuertemente a su pecho, temblando. Damon la miró. ¿Quieres liderar en cambio? Ella miró a Susan. La zorra mostró sus dientes, medio gruñendo, medio bostezando. No, murmuró Kosa, proceder detrás de la criatura táctica es aceptable. Detrás de ellos, el administrador Heltor, 4 biólogos, 2 ingenieros de datos de Yelt y un periodista de Vireyan extremadamente nervioso los seguían con los ojos muy abiertos y la respiración contenida. El pasillo apenas era lo suficientemente alto para algunos de ellos, especialmente Yeltor, quien tuvo que cruzar 2 de sus brazos para poder pasar. Susan se detuvo. Ella volvió a olfatear. Luego comenzó a cavar en una costura en el panel del piso. Damon se arrodilló. Ella huele algo. Ella siempre huele algo. Yeltor susurró. No, dijo Damon, apartando las virutas. De metal. Este es diferente, dijo Susan mientras arañó el borde de la placa de acceso. Sus garras resonaban suavemente. Con un ruido hidráulico, el panel se levantó. El olor golpeó a todos a la vez. No es podredumbre, no es gas, sino algo que no va bien. Un problema biológico como el moho mezclado con ozono y calor. Yeltor se atragantó. Ese no es un olor de ventilación autorizado. Uno de los Yilts comenzó a brillar de un color verde pálido. Su versión de las náuseas. Damon miró dentro. Una red de fibras translúcidas atravesaba el conducto de aire y pulsaba ligeramente. Residuos parasitarios orgánicos pero de alguna manera calculados, tal vez incluso hilos de comunicación. Y lo peor de todo es que eran recientes. Horas de antigüedad como máximo. Susan gruñó de nuevo. Ella quiere entrar, dijo Damon. No liberarás a un depredador peligroso en el sistema de oxígeno de la estación, espetó Yeltor. No voy a soltar nada, respondió Damon, apretando más la llave inglesa. La estoy siguiendo. La siguiente hora fue un caos. Damon y Susan se arrastraron por un conducto de ventilación secundario 3 pisos por debajo del salón cultural. Los demás se quedaron atrás y le proporcionaron mapas en tiempo real y datos de sensores. No es que ayudara. Los sensores no detectaron casi nada, pero Susan sí. Ella se detenía a mitad de paso, inclinaba la cabeza y luego giraba a la izquierda, siempre justo antes de que Damon tropezara con una secreción ácida o una trampa de intestino. La vio congelarse 2 veces, olfatear y retroceder justo antes de que una costura estructural brillara y se abriera, revelando uno de los parásitos. No eran completamente físicos. Peor aún, estaban aprendiendo. Los primeros que Damon encontró parecían insectos escurridizos, ágiles y veloces, pero aún así, bestias. Los siguientes esperaron, les tendieron una emboscada y se camuflaron de forma más eficaz. Y aún así, Susan los atravesó sin dudarlo. La criatura táctica se movía como furia dentro de una pequeña chaqueta de piel. Un parásito se abalanzó desde arriba. Ella lo golpeó en el aire, lo agarró con los dientes y lo arrojó con tanta fuerza que se rompió contra una pared. Damon atrapó la salpicadura en su traje. «¿Estás bien?». Se escuchó la voz de Jor por el comunicador. Damon se limpió el líquido verde de la placa facial. «Esta cosa es ácida. Muy genial». 30 minutos después, el patrón quedó claro. Los parásitos no anidaban al azar. Estaban construyendo algo. Todos los caminos conducían hacia el interior, hacia el control del flujo de aire central. Los patos se ensancharon. La red se hizo más gruesa y Susan por primera vez disminuyó la velocidad, no por miedo. En foco, llegaron a un panel de acceso final. Damon se contuvo. Susan olfateó una vez,
2 veces y luego la abrió de golpe con ambas patas delanteras. La cámara que había más allá era oscura, enorme y estaba viva. El nido de parásitos se extendió por todo el centro del flujo de aire. Cientos de criaturas en diferentes etapas de desarrollo se movían en silencio. Una masa central más alta que Damon, ancha como un camión volador, pulsaba con calor. Los zarcillos lo conectaban a cada ventilación circundante como un sistema de Bioakin. No se trataba solamente de alimentarse de la estación. Estaba aprendiendo cómo llegar a hacerlo. Susan gruñó y luego cargó. Lo que siguió más tarde se llamaría el evento Bayer. Susan saltó sobre un relé de potencia, rebotó en un pedestal de control y se zambulló directamente en el núcleo del nido. Las garras giraban, los dientes brillaban, los parásitos gritaban. Damon lo siguió, gritando, con una llave inglesa en la mano y golpeando todo lo que se movía. Activó la purga de ventilación de emergencia mientras Susan se adentraba en la masa central. Las alarmas sonaron. La atmósfera zumbó. Los parásitos cayeron en los conductos de vacío o se estrellaron contra las paredes. El nodo central convulsionó a la criatura, intentó adaptarse, intentó absorber la purga, pero Susan ya había mordido profundamente su núcleo. Pulsó una vez, 2 veces y luego se rompió. Damon arrancó a Susan mientras las venas ácidas se abrían de golpe. Cayeron hacia atrás al pasaje lateral, ambos cubiertos de sangre y trozos de quitán. Contención lograda. Jadeó en la calma. Silencio. Entonces la voz de Yeltor. Trajiste esa criatura a un zoológico de mascotas. La limpieza tardó días. Los equipos limpiaron residuos biológicos de más de 70 sistemas de ventilación. Seguridad recalibró los sensores internos con nuevas métricas de parásitos, todas basadas en los patrones de movimiento de Susan. Y Susan durmió 23 horas seguidas en la litera de Damon, envuelta en una manta térmica y con la cabeza apoyada en un filtro de aire desmontado. La heroína de la estación, sin embargo, probablemente solo habría dicho, hora de la siesta. El informe final del Consejo declaró que el parásito era un organismo invasor no documentado, posiblemente una forma de vida espacial que se aferraba al casco de una nave mercante, indetectable para los sensores, inmune a la mayoría de los escáneres, completamente integrada con los sistemas de ventilación. Excepto que nada de eso explicaba por qué Susan lo sabía. Mucho antes de cualquier alarma, antes de cualquier señal, lo había presentido. Cuando se le preguntó por una teoría, Damon simplemente dijo, instinto. Pero algunos científicos susurraron otras ideas. Detección inteligente de amenazas, mapeo de riesgos neurológicos, o simplemente es mejor que nosotros. Una semana después, se añadió discretamente una norma revisada a las directrices oficiales de intercambio cultural. Sección 12C, subtítulo Tierra. No se permitirá fauna terrestre en el intercambio cultural sin un humano vinculado presente en todo momento. En casos que involucren pequeños mamíferos que muestren comportamiento táctico, la seguridad de toda la estación se someterá al juicio del humano. Anexo especial. Si la criatura responde al nombre de Susan, proceda con miedo. Susan se despertó antes del ciclo de la nave del amanecer. Nadie más lo notó. No al principio. La mayor parte de la estación que serie seguía en modo de ahorro de energía. Los pasillos, con una iluminación tenue, zumbaban con poca energía. La amenaza parasitaria había sido declarada neutralizada. Los sistemas de ventilación habían sido purgados, esterilizados y reforzados. Pero Susan no creía en declaraciones. Creía en el movimiento. Salió sigilosamente de los aposentos de Damon, sorteando la recién instalada puerta para animales de un cabezazo. Acechó por el pasillo con determinación. Garras silenciosas contra el suelo de polietileno. Las cámaras no se dispararon.
Había aprendido dónde estaban. Las evitaba. Siempre aprendía. En la cubierta de Ingeniería 6, se detuvo en un conducto sin usar, inclinó la cabeza y escuchó. Nada se movía, pero podía olerlo. Damon la encontró una hora después, sentada junto al conducto, con la mirada fija y la cola baja. Se agachó a su lado de nuevo. Ella no parpadeó. Damon exhaló y se tocó la frente. Aquí llamamos a la cubierta de Ingeniería 6. Necesito un equipo de escaneo. Ya no discutieron. Al mediodía, los nuevos escaneos estaban listos. Más filamentos, tenues, latentes. No lo suficientes para activar las alarmas, pero sí para que Susan los notara. Suficientes para que Damon solicitara una reinspección completa de las cubiertas de mantenimiento secundario, las que nadie había tocado en décadas, las que conservaban los sistemas heredados de los constructores originales de la estación. Allí fue donde encontraron el nido. Pequeño, incompleto, pero creciendo. Los ojos de Yeltor temblaron al verlo. Otro. No llegó con la última tanda. Damon dijo que ya estaba aquí. Las implicaciones se extendieron como ondas expansivas. El parásito no se había colado a bordo. Siempre había estado a bordo. Esperando. Comenzó una nueva investigación. Los equipos rastrearon bitácoras de embarque, registros de atraque y planos olvidados. El origen del parásito no pudo determinarse con precisión, solo se teorizó. Tal vez evolucionó dentro de la estación, alimentándose del calor residual. Tal vez se instaló accidentalmente desde una sonda siglos atrás. Tal vez se escondió. Pero Susan lo había encontrado de nuevo y eso lo cambió todo. El consejo se reunió una vez más, no en pánico. En cuanto a la política, los Virellin propusieron un subcomité específico de la Tierra sobre respuesta a amenazas xenopona. Los Borai sugirieron integrar los perfiles de olor de animales terrestres en los sistemas de alerta temprana. El Yield simplemente solicitó 3 réplicas de peluche de Susan para su estudio. Susan se sentó en un cojín, lamiéndose las patas. Ya no era una curiosidad. Era una presencia, una variable conocida, una especialista táctica. No le des un título, advirtió Damon mientras debatían. ¿Por qué?, preguntó Yelter. Empezará a actuar como si nos superara en rango. Susan estornudó. Pasó un mes. Sin nuevos nidos. Sin resurgimiento de parásitos. Pero Susan permaneció vigilante. Realizaba patrullas regulares, ahora no ordenadas, no solicitadas. Se movía por las cubiertas con una autorización no oficial que la tripulación había acordado no discutir jamás. Damon instaló un sensor en la puerta que emitía un pitido, «Buena chica», al pasar. Ella lo ignoró. Prefería los resultados a los elogios. El día 40, llegó un enviado diplomático. Oficiales de alto rango de la Asamblea de Especies Aliadas, con túnicas formales, atavíos ceremoniales y un sinfín de preguntas. Habían oído hablar de Susan. Querían verla. El administrador Yeltor les advirtió, no es una pieza de exhibición. Ella va y viene según le place. Ella detuvo una infestación en toda la estación. También atacó a una mascota musgosa. La delegación insistió. Damon aceptó las condiciones. Un cuidador humano, un tejón de miel. Nada de jaulas, nada de actuaciones, solo observación. Entraron en silencio a la sala de seguridad. Susan ya estaba allí, tumbada debajo de la mesa. Una mano se movió nerviosamente hacia un bocadillo. Damon levantó un dedo. Yo no lo haría. La mano se retrajo. Susan abrió un ojo, luego se giró sobre su costado y roncó. La delegación observó durante una hora. Ella no se movió. Se fueron, conmocionados. Más tarde ese día,
Damon encontró una nueva nota añadida al índice de clasificación de fauna interestelar. Designación de especie terrestre: tejón de miel, Melívora, capensis. Nivel de amenaza: ambiguo, varía según el cuidador. Protocolo recomendado: acercarse solo con presencia humana, o mejor aún, no. De vuelta en las habitaciones de Damon, Susan se acurrucó en su manta junto a un pequeño calefactor. Él le rascó la cabeza. «Sabes que los tienes aterrorizados, ¿verdad?», gruñó suavemente, pero sonó más como un ronroneo. «Ya no eres solo una mascota». Movió la cola. «Eres un precedente». Susan bostezó, mostrando dientes que habían roído metal, parásitos y varias carreras. Luego cerró los ojos. Damon se recostó en la litera, cruzando los brazos detrás de la cabeza. «Para mí, sigues siendo solo Susan». 6 semanas después del primer nido, la estación Casari declaró una nueva división de seguridad, una unidad de reconocimiento de amenazas biológicas y respuesta no tecnológica. El jefe de la unidad, el técnico Damon Hall, su compañero, figuraba oficialmente como clasificado. Extraoficialmente, todos la llamaban simplemente Tejón. Última transmisión registrada por el núcleo de IA de la estación Casari. Una pequeña criatura, sin aumentos, sin enlace ascendente, sin armadura, solo dientes, instinto y un vínculo. Y de alguna manera nos salvó.